Le invito que por favor vaya al libro de Hechos, capítulo 13. Voy a dar lectura allí desde el versículo 32 al versículo 39. Libro de Hechos, capítulo 13, versículo 32 al 39, para que entremos en el segundo estudio en esta mañana. Dice la palabra de Dios: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Y vamos a estar en esta oportunidad conversando bajo el título El Evangelio de nuestra salvación. El Evangelio de nuestra salvación. Y en esta porción que está allí, siempre ha estado allí en el libro de los Hechos, vamos a aprovechar y observar algunas cosas que tienen que ver con el Evangelio de nuestra salvación. Mire, el Evangelio de nuestra salvación es uno de esos mensajes que hay que revisar con mucho cuidado, pues a lo largo de la historia, en diferentes círculos religiosos y algunos que se llaman cristianos, este Evangelio de la salvación se ha ido desfigurando. Cada quien le ha ido dando una interpretación diferente y algunos prefieren las interpretaciones, se quedan con las interpretaciones, en especial aquellas donde no se hable nada de arrepentimiento, nada de pecado, nada de reconciliarse con Dios, mucho menos de tener que pedirle perdón a Dios por haberle ofendido. A ellos les encanta el evangelio que les habla del paraíso terrenal, donde van a estar jugando con serpientes, con un Dios que no se ofende por nada y todas las fantasías que se hacen en sus cabezas. Es necesario que nosotros, como iglesia, no, no confundamos, no confundamos la promesa de la salvación con la promesa del reino milenial. Son dos promesas totalmente diferentes que el tiempo en el que se cumplen cada una de esas promesas es diferente. Mira, el mensaje que predicó el Señor Jesús y que se completó con la muerte y la resurrección del Señor Jesús es el mensaje de la salvación, el evangelio de nuestra salvación. Cuando usted consiga al Señor Jesús diciendo arrepentíos y creed en el evangelio, es porque ya el mensaje era conocido. Ellos sabían de qué les estaba hablando el Señor Jesús, porque eso ya había sido profetizado por Dios, había sido prometido por Dios. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, mire las palabras que decía el Señor Jesús: el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Con qué palabras predicaba el Señor Jesús el reino de Dios? Arrepentíos y creed en el evangelio. Mire, simplemente allí él da por sentado que las personas sabían de qué evangelio les estaba hablando. El evangelio del que el Señor Jesús les está hablando es el evangelio de la salvación. Y este evangelio de la salvación es parte de un mensaje que ya venían anunciando los profetas, Dios por medio de los profetas, y que indudablemente la mayoría del pueblo de Israel rechazaron al no creer que eso que los profetas les habían estado anunciando se había cumplido con la venida del Señor Jesús el Cristo. Ellos optaron por no creer en Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este mensaje es diferente al mensaje del reino milenial o del reino en el trono de David, eh, como dice la Escritura. Son diferentes porque Dios había cumplido lo que había estado anunciando, que levantaría al Cristo y por medio de él se les anunciaba el perdón de pecado. Mire, en el mismo discurso que leímos en Hechos 13:23, Hechos capítulo 13, unos versículos antes, vamos a leer el Hechos 13:23. Eso está un poquito antes del que leímos al iniciar. El apóstol Pablo afirma que Dios levantó al Señor Jesús por Salvador. Por lo tanto, está afirmando que Dios ya había cumplido la promesa, dice Hechos 13:23, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ya Dios lo había levantado. Él estaba predicando las palabras de esta salvación. Hechos 13:26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿De qué salvación está hablando allí Pablo? Bueno, la porción donde iniciamos, que fue Hechos 13, 32, 33, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa, el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces vemos que el apóstol Pablo les dice que el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, ¿okay? Cuando habla aquí incluyendo, no me vaya a incluir necesariamente a mí ahorita que estoy hablando, sino que estamos hablando que Pablo estaba predicando en ese momento que él era esa parte de esos hijos, de esos padres a quien Dios ya le había prometido. Así que el Evangelio eh, parte o tiene como punto de partida una promesa hecha por Dios y le dice que esa promesa no era que se cumpliría en el futuro, sino que esa promesa ya la había Dios cumplido en el momento en que resucitó. Envió al Señor Jesús y resucitó al Señor Jesús de entre los muertos. Mire cómo dice, el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Y el apóstol Pablo dice, a nosotros, porque él era parte del pueblo de Israel, Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando
a Jesús. Allí podemos ver que no se trataba del reinado milenial. O como le preguntaron los discípulos al Señor Jesús, ellos le preguntaron que si restauraría el reino a Israel en ese tiempo. Ese no era el mensaje que estaba predicando el Señor Jesús. Insisto, allí dice el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres y nos deja saber que Dios ya la ha cumplido. Y ve usted que la resurrección del Señor Jesús forma parte fundamental para confirmar que Dios ya había cumplido lo que había prometido, porque Dios había prometido que no permitiría que su santo viera corrupción. Para confirmar, el apóstol Pablo, que es el que estaba allí en ese sermón predicando, para confirmar que Dios ya había cumplido esta promesa que le había hecho a los padres, él lleva a los que están allí escuchando, lo lleva a 3 escrituras proféticas que se encuentran en el libro de los Salmos. Y que todas esas escrituras tenían que ver con el evangelio de aquella promesa hecha a los padres. La primera escritura es: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y después les dice: os daré las misericordias firmes a David, que se está hablando que en cuanto a la carne, Dios de la descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo. Y la tercera porción es: no permitirás que tu santo vea corrupción, que está allí en Hechos 13:37. Hechos 13:37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, dejándonos saber que Dios había resucitado. Nos deja saber que Dios ya había hecho esa obra, había cumplido lo que había prometido. No dejó al Señor Jesús en el sepulcro, su cuerpo no lo dejó allí que se corrompiera, ni dejó su alma allá en el Hades. Pero el evangelio de la promesa a los padres no se queda allí, sino que tiene incluido que se está anunciando perdón de pecado por medio de nuestro Señor Jesús. Así dice el versículo 38, Hechos 13:38. Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Y permítame decirle, no se trata de que simplemente el Señor Jesús, cuando estaba predicando, decía: hay perdón de pecados, hay perdón de pecado, arrepiéntanse y hay perdón de pecado, sino que el mensaje de la salvación es que Dios nos perdona los pecados por medio de nuestro Señor Jesús, como lo dijera el propio Señor Jesús cuando habló con Pablo en aquella visión celestial que se le apareció en el camino, Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Entonces, es el mismo Señor Jesús quien dice que recibiríamos o que recibiremos perdón de pecados por la fe en Cristo. Y esta es parte de la promesa que Dios había hecho a los padres del pueblo de Israel. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, no alguno de los profetas. Dice: del Señor Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren
recibirán perdón de pecados por su nombre. Además de esto, está dentro del mensaje del Evangelio de nuestra salvación, la promesa de justificación para todo aquel que cree en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hechos 13:39 dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, dice, en él, en Cristo Jesús, en él es justificado todo aquel que cree. En Cristo Jesús es justificado todo aquel que cree en él por la fe en Cristo Jesús. Ese mensaje ya le había sido dado al pueblo judío antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, mucho antes de que los gentiles tuviésemos esta maravillosa oportunidad de ser salvos, de alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. De allí que el Señor Jesús le dijera a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor Jesús, reconociéndose judío, dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora la pregunta es, ¿por qué la salvación viene de los judíos? Bueno, la razón no es porque Jesús era judío. No, esa no es la razón. Si era la que tenía en mente, permítame decirle, esa no es la razón. La respuesta es porque a ellos primeramente Dios le había anunciado la salvación a través de los profetas. Dios le había anunciado la salvación por la fe en Cristo Jesús. Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Mire lo que hizo este pueblo. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que hizo Dios. Dios puso al Señor Jesús para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra, para que sea la salvación de Dios hasta lo último de la tierra. De la misma forma que rechazaron la predicación de los discípulos, ya antes los judíos habían rechazado la predicación de nuestro Señor Jesús. En Juan capítulo 15, versículo 20 y 20 al 25, dice, acordaos de las palabras que yo he dicho, hablando el Señor Jesús a sus discípulos, le dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre.
pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Entonces, no solamente rechazaron la predicación de los discípulos, sino que rechazaron la predicación del Señor Jesús. Y antes de eso ya habían rechazado las palabras de los profetas primero, los que anunciaron la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo. De manera que Dios nos ha concedido que nosotros podamos ser partícipe de esa promesa de salvación y vida eterna que Dios les había hecho a los padres del pueblo de Israel, pero que ellos, una gran parte de ellos, porque no puedo decir que fueron todos, una gran parte de ellos rechazó al no aceptar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente que había de venir al mundo. El mensaje de la salvación es el mensaje de la promesa hecha a los padres, que de la simiente de Abraham Dios levantaría al Salvador, al Cristo que bendeciría a las naciones. Hechos capítulo 3, versículo 25 al 26. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora bien, el mensaje no cambió, ni allá ni ahora. El mensaje sigue siendo el mismo. Desde que fue hecha la promesa de la salvación mediante el Cristo que Dios levantaría, hasta que Dios levantó al Cristo para que seamos salvos por él, el mensaje no cambió. Se cumplió la promesa que Dios dio y el mensaje no cambió. Lo que se abrió fue la posibilidad para nosotros los gentiles, para que se nos hablase a nosotros también, se nos dio la oportunidad a aquellos que no somos parte de la nación de Israel. Nosotros no formamos parte de la nación de Israel. El mensaje sigue siendo el mismo. La salvación se obtiene solo por la fe en Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, al creer en él, que Dios le levantó de entre los muertos y que es nuestro Señor, para gloria de Dios Padre. Este es un punto en lo que tiene que ver con la salvación. Es un punto que ha causado bastante inconveniente aún desde el inicio de la iglesia. Se levantaron aquellos que querían agregarle requisitos diferentes a lo que Dios había establecido por medio de la profecía. Entonces ellos querían agregarle requisitos al evangelio de la promesa. Aun cuando los judíos eran conocedores de la promesa del evangelio, fueron los judíos los primeros que quisieron agregarle o añadirle requisitos para poder ser salvos. Y mire lo que pasó allí en Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos determinaron que para poder ser salvos tenían que circuncidarse, imagínense. Y no era solamente el asunto de la circuncisión, sino que el asunto era más grave todavía. Hechos capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. Entonces, todavía querían agregar, guardar toda la ley de Moisés y circuncidarlo para poder ser salvo.
permítame decirle que todavía existe esa plaga en nuestros días. Los que quieren agregarle requisitos para poder ser salvos. Gracias a Dios que nos ha llegado su palabra. Y la respuesta a esa perturbación sigue siendo la misma. Hechos capítulo 21, versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de eso. Que no guarden nada de eso. Que no guarden nada de eso. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De manera que nosotros no tenemos que guardar ni la ley de Moisés, ni ser circuncidados para poder ser salvos. ¿Cómo entonces se obtiene la salvación? Bueno, aprovechemos que esta pregunta se le hicieron al apóstol Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 30 al 32. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, oiga, porque esta otra parte es necesaria e importante. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquí en este versículo, dos versículos, no está recogido todo lo que ellos hablaron, eso que dice allí, las palabras del Señor que le hablaron allí esa noche a esas personas, no están recogidas en estos dos versículos. Falta aún. Sin embargo, el punto de partida, dos de los tres puntos principales, básicos para la salvación, están allí presentes. El primer punto, que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, el primer punto es que Jesús es el Señor. Y el segundo punto, cree en Él. O sea, cree en el Señor Jesucristo. Ahí hay dos puntos básicos para, porque no solamente es saber que el Señor Jesús es el Señor, sino que es necesario creer en Él. Ahí hay dos puntos básicos necesarios para poder alcanzar la salvación. No me queda duda de que también le hablaron de que Dios había resucitado al Señor Jesús de entre los muertos, que es el tercer punto necesario, creer para ser salvo. Todo aquel que quiera ser salvo necesita creer estos tres puntos. Jesús es el Señor, creer en el Señor Jesús y creer que Dios le levantó de entre los muertos. Cuando el apóstol Pablo está hablando, relatando lo que había dicho el ángel, perdón, Pablo no, Pedro. Pedro fue el que relató lo que dijo el ángel que había enviado Dios para que hablara con Cornelio. Hechos capítulo 11, versículo 13 al 14. Dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Mire cómo dice que Pedro le iba a hablar palabra por las cuales sería salvo Cornelio y toda su casa. Así que es necesario saber qué fue lo que le predicó Pedro a Cornelio. Porque en ese discurso está la clave de qué es lo que hay que creer, qué es lo que hay que hacer para ser salvo. No voy a analizar todo el discurso porque nos tomaría demasiado tiempo,
Pero quiero llamarle la atención a 3 puntos fundamentales para ser salvo. 3 puntos fundamentales para ser salvo. Número 1, este es Señor de todo. Eso está en el discurso. Hechos capítulo 10, versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, creer que el Señor Jesús es Señor de todos es necesario para la salvación. Número 2, Dios lo resucitó al tercer día. Hechos capítulo 10, versículo 39 y 40. Estoy en el mismo discurso de Pedro en casa de Cornelio. Hechos 10, 39 y 40. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este, a Jesús, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Entonces, es necesario creer que Dios resucitó al tercer día al Señor Jesús. Y número 3, todos los que en él creyeren. Hechos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren. De manera que es necesario creer que Jesús es el Señor de todos, creer que Dios le resucitó al tercer día de entre los muertos y creer en el Señor Jesús para el Señor Jesús el Cristo para poder alcanzar la salvación. Estos 3 puntos son los mismos que usa el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, hablando del evangelio de fe, la palabra de fe que ellos estaban predicando. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Número 1, Cristo Jesús es Señor de todo. Eso está en el versículo 9, Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué es lo que se debe confesar? Que Jesús es el Señor. Sigue diciendo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El segundo punto, Dios le levantó de los muertos. Si creyeres en tu corazón, de corazón crees que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Y el punto número 3, todos los que creyeren en Cristo Jesús, el que invocare su nombre será salvo. Está dentro de las mismas palabras. Romanos 10, versículo 11 y 13. 11 al 13. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué va a pasar? Será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De manera que todo aquel que en él creyere, invocará el nombre del Señor y entonces será salvo. Mire esos 3 puntos. Cristo Jesús es el Señor de todo. Dios le levantó de los muertos y todo aquel que creyere en Cristo Jesús e invocare y le invocare será salvo. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, revísese, analícese. Si usted no cree alguno de estos 3 puntos, si usted está pistoneando por allí, usted no cree que el Señor Jesús es el Señor porque Dios le hizo el Señor. Si usted no lo cree, tiene un problema. Para la salvación, eso le es un problema. Usted necesita creer que el Señor Jesús, el Cristo, es Señor porque Dios le hizo Señor y Cristo.
Si usted no cree que Dios le levantó de los muertos, sino que fue que él mismo se levantó porque él tenía poder para levantarse de los muertos, entonces usted tiene un problema para la salvación. Usted necesita creer que fue Dios el Padre quien le levantó de los muertos para poder alcanzar la salvación. Y si usted aún no cree en Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si usted no cree en él e invoca su nombre, entonces usted tiene problemas para salvación. Usted necesita creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creer en él. De manera que para ser salvo es imprescindible, no lo puede quitar, es imprescindible creer que Cristo Jesús es nuestro Señor, creer que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día y creer en Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Así que ese es el mensaje por medio del cual podemos ser salvos. Es el mismo mensaje del evangelio de nuestra salvación. El evangelio de aquella promesa hecha a los padres del pueblo de Israel. El mensaje que envió por boca de sus profetas y que cumplió al levantar al Señor Jesús, resucitándole de entre los muertos y hacerle Señor y Cristo, para que creyendo en Él, entonces tengamos vida en su nombre. Y alguien preguntaría, ¿entonces no es necesario arrepentirse? Bueno, el mensaje del Señor Jesús es bien claro. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si usted no está dispuesto, si usted no está dispuesto a arrepentirse de sus pecados, no pierda el tiempo creyendo en el evangelio si usted no está dispuesto a arrepentirse. Porque a veces preguntamos, entonces no es necesario arrepentirse, es porque tenemos cables pelados y estamos allí con problemas y no queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Estamos regocijándonos en el pecado. Y aún así creemos que sin arrepentirnos, nosotros podemos creer en el evangelio, igual vamos a ser salvos. No, el Señor Jesús fue bien claro. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio también es bien claro. Es el evangelio de salvación. Hay paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que creyere que Jesús, el Cristo, es el Señor y creyere en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día, ese va a ser salvo. No se quede por fuera. Se nos está dando la oportunidad de ser salvo. No se quede por fuera. Crea que el Señor Jesús es el Cristo, el Señor que Dios levantó para que nosotros podamos ser salvos. Y crea que Dios le levantó de entre los muertos. No lo dejó allí en el sepulcro. No permitió que su cuerpo se corrompiera allí en el sepulcro. No dejó su alma allá en el Hades, sino que lo sacó de las profundidades y le volvió a dar vida, vivificó su cuerpo para que no volviera a haber muerte. Dios se encargó de hacer esa obra maravillosa. Y crea que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se deje meter cuento. No, ¿qué fue que Dios se convirtió en un hombre? No, dice que Dios levantó a su Hijo, nos envió a su Hijo para que nosotros alcancemos la salvación. Crea que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tendrá usted asegurada la salvación. Pero permítame decirle, no es simplemente creerlo por creerlo.
No, bueno, es que allí está escrito, entonces yo debo repetir allí como el loro lo que allí está escrito. No, es que usted pueda creerlo en su corazón. Por eso dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea, estás convencido de que eso ocurrió. Dios lo levantó de entre los muertos y al tercer día, dice la Biblia, que Dios lo levantó de entre los muertos y que luego le ascendió, le llevó a los cielos y le sentó a su diestra. Entonces usted debe creerlo de corazón, con toda la certeza de que Dios hizo esa obra y estamos esperando que un día le envíe para que nos venga a buscar. Los que estén muertos van a ser resucitados y los que estemos vivos vamos a ser transformados y vamos a irnos con el Señor a estar allí en el lugar donde Él se encuentre para que seamos bendecidos una vez más con la presencia de nuestro Dios y de el Cordero. Entonces, ¿qué día de parte de nosotros? No se deje engañar, por favor. No le agregue el evangelio. No le ponga, pero no, es que si no hace esto, no va a ser salvo. Si no hace esto otro, no. Deje el evangelio tal cual como está. Tenga mucho cuidado de eso, esos judaizantes que quieren hacerle que usted guarde la ley de Moisés y de que usted esté guarde las fiestas, los sábados, las lunas y todo eso. Tenga cuidado con esa gente. Para usted ser salvo, no necesita guardar nada de eso. Usted necesita, con fe, con certeza, creyendo en su corazón que Dios levantó al Señor Jesús, creer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creer que Dios le hizo Señor y Cristo para alcanzar la salvación del alma. Por supuesto, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si confesamos nuestros pecados. De manera que, bueno, le dejo con estos pensamientos, con esta enseñanza. No olvide la primera de hoy, no olvide esta hora. Si necesita reescucharla, volverla a escuchar con calma y revisar los versículos, allí va a estar grabada. Queda a disposición para todo aquel que quiera escuchar y estamos a la orden para cualquier pregunta, cualquier inquietud. Gracias por estar pendiente y vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra y les esperamos ahora en la noche. Con el favor de Dios estaremos, seguiremos estudiando la palabra de Dios. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, en esta hora. Gracias por tu palabra. Señor, que sé que no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual tú la has enviado. Te damos gracias